Cuando sonríe sin razón aparente al verte, significa esto. Hay un momento que todas las mujeres han vivido al menos una vez. Estás en una reunión, en una calle, en una conversación completamente ordinaria, y de pronto, él te mira y sonríe, sin que tú hayas dicho nada gracioso, sin que haya ocurrido nada especial. Solo te mira y sonríe de esa manera que no puedes describir con palabras, pero que sientes aquí, justo en el centro del pecho, y tú te preguntas qué significa eso. ¿Está siendo amable? ¿Está fingiendo? ¿O hay algo más? Algo que él no te está diciendo pero que su cuerpo acaba de revelar sin que él lo haya autorizado? Hoy voy a contarte la verdad que nosotros los hombres nunca discutimos en voz alta, pero que todos conocemos. La verdad sobre lo que ocurre dentro de un hombre cuando sonríe así, cuando su lenguaje corporal cambia frente a una mujer específica, cuando su mente comienza a hacer algo que él mismo a veces no entiende completamente. Soy un hombre. He hablado con cientos de hombres sobre esto. He observado, he analizado, he vivido en carne propia lo que voy a describirte, y lo que aprenderás hoy no es teoría sacada de un libro universitario, es psicología masculina real, la que ocurre en la oscuridad de la mente de un hombre antes de que él sepa qué hacer con lo que está sintiendo. Quédate hasta el final porque lo más importante no está en los primeros minutos. Está en la comprensión profunda de los patrones que definen cómo funciona un hombre cuando una mujer lo afecta de verdad. Y si logras entender esos patrones, tu poder en cualquier relación cambia de forma permanente. Empecemos por lo más básico, que también es lo más incomprendido. Cuando un hombre sonríe sin razón aparente al verte, no lo está haciendo por cortesía. Los hombres no somos criaturas especialmente corteses en ese sentido. Nosotros los hombres no distribuimos sonrisas espontáneas como quien reparte tarjetas de visita. Una sonrisa masculina genuina, esa que aparece sin que la mente la ordene, es una respuesta involuntaria. Es el cuerpo hablando antes que el cerebro haya tenido tiempo de revisar el mensaje. Lo que esa sonrisa revela es que su sistema de recompensa acaba de activarse. En términos neurológicos, significa que tu presencia generó una descarga de dopamina en su cerebro. Tú, simplemente existiendo frente a él, hiciste que su cerebro dijera, esto es bueno, quiero más de esto. Eso es poderoso. Y muy pocas mujeres entienden exactamente lo que implica, porque la dopamina no es el químico del amor, es el químico del deseo, de la anticipación, de la búsqueda. Cuando un hombre siente esa descarga en tu presencia, su cerebro no está diciendo, la quiero, está diciendo, la necesito cerca. Está construyendo, sin que él lo decida conscientemente, una asociación entre tú y algo que se siente bien. Y esa asociación, si se maneja correctamente, se convierte en algo que ninguna cantidad de conversación inteligente o de apariencia física puede fabricar artificialmente. Se convierte en atracción real, en la clase de atracción que hace que un hombre piense en ti cuando no estás, la clase que hace que te busque sin tener una excusa lógica para hacerlo. Pero hay algo que necesitas entender antes de seguir. No todas las sonrisas son iguales, y aprender a distinguirlas es una habilidad que puede cambiar completamente tu forma de leer a un hombre. Hay la sonrisa social, que es automática, que él usa con todo el mundo, que no tiene ninguna temperatura emocional real. Es una expresión aprendida, casi un reflejo condicionado para navegar situaciones grupales. Si él sonríe así contigo, significa exactamente lo mismo que significa cuando sonríe con el mesero del restaurante. Nada especial. Pero luego existe la otra sonrisa, la que él no planificó, la que aparece un segundo antes de que su mente social le diga, espera, cuida lo que muestras. Esa sonrisa tiene una cualidad diferente. Es más suave y al mismo tiempo más intensa. Generalmente va acompañada de un contacto visual que dura un poco más de lo necesario. Y casi siempre provoca que él mire hacia otro lado justo después, como si hubiera revelado algo que no tenía intención de revelar. Esa sonrisa tiene un nombre en psicología masculina. Nosotros no la llamamos así entre nosotros, por supuesto, porque los hombres no hablamos de estas cosas con vocabulario clínico, pero si tuviéramos que describirla, la llamaríamos la sonrisa de exposición involuntaria. Y cuando la ves, significa una cosa muy específica. Este hombre tiene pensamientos sobre ti que aún no ha decidido si va a actuar sobre ellos.
Ese es el momento crucial que la mayoría de las mujeres deja pasar sin aprovecharlo. Ahora bien, ¿por qué un hombre sonríe así y luego no hace nada? ¿Por qué hay hombres que claramente sienten algo, que lo muestran con el cuerpo, que lo delatan con los ojos, y sin embargo permanecen en silencio, distantes, casi fríos en sus acciones? Esto es lo que yo llamo la brecha masculina entre emoción y acción. Nosotros los hombres estamos entrenados desde pequeños a no actuar desde el sentimiento puro. El entrenamiento social masculino, aunque nadie lo enuncia de forma explícita, nos enseña que actuar desde la emoción es una forma de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, en la psicología masculina tradicional, está asociada con el riesgo de rechazo, con la pérdida de posición social, con la sensación de haber cedido terreno. Entonces un hombre puede sentir algo intenso por ti, puede experimentar esa descarga de dopamina, puede sonreírte de esa manera que tú reconoces sin saber exactamente qué reconoces, y al mismo tiempo construir una muralla de comportamiento indiferente, porque su mente social está procesando el riesgo. ¿Vale la pena acercarse? ¿Cuál es la probabilidad de rechazo? ¿Qué pierdo si actúo y ella no responde como espero? Este cálculo ocurre en fracciones de segundo y generalmente de forma inconsciente. El hombre no se sienta a hacer una tabla de decisiones, simplemente siente el freno, y ese freno se manifiesta como frialdad, como distancia, como la maddening situación en la que un hombre claramente interesado actúa como si no lo estuviera. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres cometen el error más costoso que existe en la dinámica relacional. Interpretan esa frialdad como falta de interés, y entonces se retraen, se alejan, dejan de enviar las señales que su cuerpo había estado enviando naturalmente, y el hombre, que estaba procesando su propio miedo al rechazo, interpreta ese alejamiento femenino como confirmación de que el riesgo era real. Ambos se retiran, ambos pierden. Lo que debería ocurrir es algo completamente diferente, y te lo voy a explicar con una precisión que pocas veces escucharás de un hombre, porque requiere que yo hable de cosas que nosotros generalmente guardamos para nosotros mismos. Un hombre que está en esa brecha entre emoción y acción no necesita que tú te lances sobre él, no necesita que tú declares lo que sientes, no necesita presión, porque la presión activa exactamente el mismo mecanismo de defensa que ya lo estaba frenando. Lo que ese hombre necesita es una señal de que el riesgo es manejable, no una señal de que el éxito está garantizado. Eso en realidad tiene el efecto opuesto, porque elimina el elemento de conquista que es fundamental para el funcionamiento psicológico masculino. Lo que necesita es una señal de que si se mueve, si da el primer paso, el terreno no va a desaparecer debajo de sus pies. Esa señal puede ser tan sutil que un observador externo ni siquiera la notaría. Un contacto visual mantenido una fracción de segundo más. Una respuesta verbal que es genuinamente cálida pero no desesperada. Una presencia física ligeramente más cercana sin que sea obvia ni calculada. Estas señales, si las entiendes y las envías con la conciencia correcta, actúan sobre la psicología masculina como una llave en una cerradura. No fuerzan la puerta, la abren. Y ahora necesito contarte algo sobre lo que hace que una mujer específica se quede en la mente de un hombre después de que se separan, porque la sonrisa es solo el principio. Lo que viene después, lo que determina si esa atracción inicial se convierte en algo real y duradero, tiene que ver con un principio psicológico que yo llamo el efecto de perturbación controlada. Cuando una mujer perturba el patrón de pensamiento habitual de un hombre de una manera que él no puede resolver de inmediato, ella ocupa espacio mental de forma involuntaria. Su mente regresa a ella no porque haya decidido hacerlo, sino porque hay algo que no terminó de procesar. Hay una pregunta sin respuesta, un misterio sin cerrar. Los hombres estamos, en esencia, orientados a la resolución de problemas. Es una característica profundamente arraigada en nuestra psicología evolutiva. Cuando algo permanece sin resolver, volvemos a ello, una y otra vez. No porque lo decidamos, sino porque nuestro sistema cognitivo está construido para cerrar los ciclos abiertos. Una mujer que entiende esto y lo aplica con elegancia, se convierte en algo que ningún hombre puede ignorar por mucho tiempo, no porque esté manipulando, sino porque está actuando en perfecta alineación con cómo funciona la mente masculina. Ahora bien, aquí quiero hacer una pausa,
porque lo que viene a continuación es el nivel más profundo de comprensión que puedo ofrecerte en esta conversación. Y antes de llegar ahí, quiero que sepas que existe una guía completa que desarrolla cada uno de estos principios, con mucho más detalle del que podemos cubrir aquí. Se llama La Guía de la Mujer Magnética, y no es un manual de manipulación, ni un conjunto de trucos baratos. Es un sistema completo de comprensión de la psicología masculina, desarrollado específicamente para mujeres que quieren relacionarse con hombres desde un lugar de poder real, no de ansiedad, no de desesperación, no de juegos que se sienten vacíos porque ambos saben que están jugando. Si lo que estás escuchando hoy te resuena, si estás reconociendo situaciones que has vivido y entendiendo por primera vez lo que estaba ocurriendo en ellas, entonces, la guía de la mujer magnética es el siguiente paso natural. Encuentra el enlace en la descripción. Pero por ahora, sigamos, porque todavía tenemos mucho terreno que cubrir. Hablemos de algo que yo considero uno de los malentendidos más grandes que existen entre hombres y mujeres. El malentendido sobre el silencio masculino. Cuando un hombre está en silencio, las mujeres con frecuencia interpretan ese silencio como desinterés, como rechazo, como distancia emocional. Y en algunos casos, eso es exactamente lo que es. Pero en muchos otros casos, el silencio masculino es algo completamente diferente. Es procesamiento. Nosotros los hombres procesamos las emociones de una manera que es fundamentalmente distinta a cómo las procesan las mujeres. No es mejor ni peor, es diferente. Y esa diferencia, cuando no se entiende, genera una cantidad devastadora de conflicto innecesario en las relaciones. Una mujer experimenta una emoción intensa, y su impulso natural es verbalizarla, hablarla, compartirla, llevarla del interior al exterior a través del lenguaje, porque ese proceso de externalización es en sí mismo parte de cómo ella procesa y libera la emoción. Un hombre experimenta una emoción intensa, y su impulso natural es retirarse hacia adentro, silenciarse, separarse temporalmente del mundo exterior para poder procesar lo que está sintiendo en la privacidad de su propio espacio mental. Esto tiene implicaciones enormes para cómo debes interpretar el comportamiento de un hombre en los momentos más importantes de una relación. Cuando él se vuelve silencioso después de un momento de conexión profunda, no significa necesariamente que algo salió mal. Puede significar exactamente lo opuesto. Puede significar que lo que acaba de ocurrir entre ustedes fue tan significativo para él que necesita retirarse para integrarlo. Cuando un hombre se aleja emocionalmente después de una conversación particularmente íntima, muchas mujeres reaccionan con alarma. Se preguntan qué dijeron mal, qué hicieron que lo asustó, qué necesitan corregir para recuperar la conexión. Y en esa alarma, toman acciones que generan exactamente la presión que hace que él se retire todavía más. Lo que esa situación requiere no es más aproximación. Es exactamente la capacidad de dar espacio con confianza, dar espacio sin ansiedad, retirarse con gracia y elegancia, no como señal de abandono, sino como demostración de que tú también tienes un mundo completo fuera de él. Y eso, tu mujer, es una de las cualidades más magnéticas que una mujer puede tener a los ojos de un hombre. El hombre que se ha retirado para procesar no está pensando en cómo alejarse, está pensando en ti. Está reorganizando su mundo interno para hacer espacio para lo que está sintiendo. Y cuando regresa, cuando termina ese proceso, regresa con más claridad, con más intención, con más disposición a estar presente de verdad. Pero si tú llenas ese espacio con mensajes, con llamadas, con preguntas sobre qué pasó, con la ansiedad que él puede sentir aunque trate de ocultarla, interrumpes ese proceso. Y él regresa, sí, pero regresa a manejar tu ansiedad en lugar de traerte la presencia que habría traído si lo hubieras dejado terminar. Esta es una de las cosas más difíciles de aprender, porque va en contra de lo que el miedo nos dice que hagamos. El miedo dice, si te quedas quieta, él se irá. La psicología masculina real dice, si te quedas quieta con confianza, él volverá con más fuerza que antes. Ahora quiero hablar sobre algo que yo considero el núcleo de todo. El concepto que, cuando una mujer lo entiende de verdad, transforma completamente su relación con los hombres. No como una técnica, como una comprensión fundamental de cómo funcionamos.
Los hombres nos movemos hacia aquello que nos hace sentir que somos suficientes. Esto suena simple, pero sus implicaciones son profundas. No nos movemos primariamente hacia lo que es más hermoso, aunque la belleza importa. No nos movemos primariamente hacia lo que es más inteligente, aunque la inteligencia nos atrae. Nos movemos con mayor fuerza, con mayor consistencia, con mayor durabilidad, hacia aquello que nos hace sentir capaces, valiosos, suficientes. Una mujer que domina este principio sin sacrificar su propia dignidad o sus propios estándares, se convierte en algo que un hombre difícilmente puede dejar ir, no porque lo haya atrapado, sino porque estar con ella activa lo mejor de lo que él puede ser. Y hay una diferencia enorme entre hacer que un hombre se sienta suficiente porque lo estás adulando falsamente, y hacer que un hombre se sienta suficiente porque genuinamente reconoces sus capacidades reales cuando las expresa. La adulación falsa, los hombres la detectamos. No siempre conscientemente, pero la detectamos. Hay algo en el tono, en el timing, en la falta de especificidad, que nos dice que las palabras no están conectadas a una observación real. Y esa adulación, lejos de fortalecer la atracción, genera desconfianza. Pero el reconocimiento genuino, el que llega en el momento correcto, el que nombra algo específico que él hizo o que él es, ese reconocimiento penetra directamente en el centro de la psicología masculina, con una precisión que pocas cosas pueden igualar. Piénsalo así. Un hombre está acostumbrado a moverse por el mundo tratando de probar su valor. En el trabajo, con sus amigos, en los deportes, en cualquier arena donde se mida. Hay una presión constante de desempeño que forma parte de la experiencia masculina cotidiana, y esa presión, aunque muchos de nosotros la hemos normalizado, es agotadora. Cuando una mujer crea un espacio donde él no tiene que probar nada, donde simplemente ser quien es ya es suficiente, ese espacio se convierte en algo extraordinariamente valioso para él. Se convierte en un refugio. Y los hombres reina, siempre buscamos volver a nuestros refugios. Pero aquí está la parte que complica todo. Ese espacio no puede ser creado desde la necesidad. Solo puede ser creado desde la plenitud. Una mujer que hace que un hombre se sienta suficiente porque ella necesita algo de él, no está creando un refugio, está construyendo una deuda. Y las relaciones construidas sobre deudas emocionales eventualmente colapsan bajo el peso de lo que se debe y lo que no se ha pagado. Una mujer que hace que un hombre se sienta suficiente porque ella genuinamente está bien con sí misma, porque su vida tiene sentido y valor independientemente de lo que él haga o no haga, esa mujer está creando algo completamente diferente. Está creando el tipo de dinámica en la que un hombre no quiere estar en ningún otro lugar. Y esto nos lleva a uno de los principios más contraintuitivos de toda la psicología relacional masculina. Los hombres no nos enamoramos de las mujeres que más nos necesitan. Nos enamoramos de las mujeres que menos nos necesitan, pero que genuinamente nos eligen. La diferencia entre necesitar y elegir es la diferencia entre una relación que sobrevive y una que prospera. La diferencia entre un hombre que se queda porque siente que tiene que quedarse y un hombre que se queda porque no puede imaginar un lugar donde prefiera estar. Ahora bien, ¿cómo se construye eso? ¿Cómo construyes la clase de presencia femenina que hace que un hombre te elija, no porque no tenga opciones, sino a pesar de que las tiene? Hay 3 elementos que yo he observado en las mujeres que consistentemente generan este efecto en los hombres, y quiero compartirlos contigo con la honestidad que mereces. El primero es lo que yo llamo presencia sin rendición. Es la capacidad de estar completamente presente en una interacción con un hombre, de darle toda tu atención, de demostrarle que lo que dice importa, sin desaparecer en él, sin perder el hilo de quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Una mujer con presencia sin rendición es magnética de una manera que los hombres raramente pueden articular, pero que todos reconocen inmediatamente. El segundo elemento es lo que yo llamo claridad sin ultimátum. Una mujer que sabe lo que quiere y lo expresa con calma, sin amenazar, sin manipular, sin hacer que el hombre sienta que está siendo juzgado por sus respuestas. Esa mujer es enormemente respetada en la psicología masculina. Los hombres no estamos bien entrenados para leer indirectas. No porque seamos torpes,
sino porque nuestra forma de comunicarnos tiende a ser más directa en términos de objetivos y necesidades. Una mujer que puede decir lo que quiere con la misma calma con que diría el color de su ropa, le da a un hombre algo que muy pocas mujeres le dan: certeza sobre el terreno donde está parado. El tercer elemento es lo que yo llamo desapego con afecto, y este es quizás el más difícil de explicar porque parece contradictorio. Pero el desapego con afecto es la capacidad de querer genuinamente a un hombre, de cuidarlo, de estar dispuesta a construir algo real con él, sin hacer que el resultado de esa relación sea la condición de tu bienestar. Es querer sin aferrarse, es estar disponible sin estar atrapada. Es la clase de libertad que paradójicamente es la cosa más vinculante que existe en la psicología relacional masculina. Un hombre frente a una mujer con estas tres cualidades siente algo que pocas cosas en su vida le generan. Siente el deseo de merecerla, y ese deseo de merecerte es el fundamento sobre el que se construyen las relaciones más sólidas, más apasionadas y más duraderas. Ahora es un buen momento para recordarte que lo que estamos discutiendo aquí es la superficie de un sistema mucho más completo. La guía de la mujer magnética va mucho más profundo en cada uno de estos principios. Te da las herramientas específicas, los patrones de lenguaje, las formas concretas de aplicar esta comprensión en situaciones reales que probablemente ya has vivido o que vas a vivir. Las mujeres que han trabajado con este sistema no están aprendiendo a fingir ser alguien que no son. Están aprendiendo a ser más plenamente quienes ya son, pero con una comprensión del funcionamiento masculino que les da una ventaja real, no teórica, en cada interacción. No esperes a estar en medio de una situación confusa para buscar las respuestas. El enlace está en la descripción. Úsalo ahora, mientras tienes el contexto fresco. Continuemos, porque ahora quiero hablar de algo que muy pocos discuten abiertamente. Quiero hablar de lo que hace que un hombre pierda el interés, incluso cuando todo parecía ir bien. Esto es algo que muchas mujeres viven como un misterio doloroso. Todo estaba bien. Había conexión. Había conversaciones profundas. Había una energía real entre ustedes. Y de repente, algo cambió. Él se distanció. Las respuestas se volvieron más cortas. Las iniciativas disminuyeron. Y tú te quedaste buscando qué salió mal, repasando cada conversación, cada mensaje, cada momento, tratando de identificar el error que cometiste. La verdad es que en muchos de esos casos no hubo un error específico. Lo que ocurrió fue algo más sutil y al mismo tiempo más fundamental. Se rompió el equilibrio de atracción. La atracción masculina no es un estado estático. No es algo que un hombre siente un día y mantiene indefinidamente sin importar lo que ocurra. Es un estado dinámico que se alimenta de ciertos elementos y que se debilita en la ausencia de otros. Uno de los elementos que más consistentemente debilita la atracción masculina es la predictibilidad excesiva. Cuando una mujer se vuelve completamente predecible para un hombre, cuando él puede anticipar con certeza absoluta cómo va a reaccionar en cada situación, qué va a decir, qué va a sentir, su sistema de atracción comienza a perder temperatura. Esto no significa que deba ser caótica o inconsistente. La inconsistencia genera ansiedad, no atracción. Lo que significa es que debes mantener una dimensión de ti misma que esté siempre en desarrollo, siempre en movimiento, siempre creciendo hacia algo nuevo. Un hombre que siente que todavía no te conoce completamente, que todavía hay capas de ti que no ha alcanzado, permanece mentalmente comprometido de una manera que un hombre que siente que ya te tiene completamente no puede mantener. Otro elemento que erosiona la atracción masculina con el tiempo es lo que yo llamo la fusión prematura de identidades. Esto ocurre cuando una mujer, en su genuino deseo de construir una relación cercana, comienza a disolver los límites entre su identidad y la del hombre con quien está. Sus intereses se convierten en los de él. Su agenda social se convierte en la de él. Sus planes de fin de semana giran alrededor de lo que él quiere hacer. Y aunque esto parece romántico desde fuera, desde adentro de la psicología masculina activa algo inquietante. Cuando la mujer que te atrae desaparece dentro de la relación contigo, ya no hay nadie que te atraiga. Porque la atracción requiere dos personas completas, no una persona completa y una extensión de esa persona.
Las mujeres que mantienen la atracción masculina a lo largo del tiempo son las que cuidan activamente su propio mundo. Tienen amistades propias que cultivan. Tienen intereses que desarrollan independientemente. Tienen una agenda de vida que no depende de la aprobación de él para moverse hacia adelante. Esto, lejos de alejar a un hombre, lo atrae con más fuerza, porque lo que está viendo frente a él no es alguien que lo necesita para existir, es alguien que lo elige estando completamente disponible para otras opciones. Y esa elección consciente y libre, es el tipo de amor que los hombres más valoran aunque raramente lo digan con esas palabras. Hablemos ahora de algo que toca el núcleo de cómo un hombre decide si una mujer vale la pena de su inversión emocional a largo plazo. Nosotros los hombres tenemos, en algún nivel de nuestra psicología, una evaluación constante de lo que yo llamo el costo de la conquista versus el valor de la recompensa. No lo hacemos conscientemente en la mayoría de los casos. Es un proceso automático, casi instintivo, pero determina de manera poderosa cuánto esfuerzo un hombre está dispuesto a poner en una mujer específica. Si el costo de la conquista es demasiado alto sin ninguna señal de que existe una recompensa emocional real al otro lado, el hombre se retira, no porque sea cobarde, sino porque su psicología evalúa esa situación como un riesgo sin compensación. Pero si el costo de la conquista es demasiado bajo, si todo llega sin esfuerzo, sin tensión, sin el elemento de algo que se debe ganar, algo que parecía valioso pierde su valor. La atracción masculina se alimenta de la conquista, no en un sentido predatorio, en el sentido de que cuando un hombre trabaja para algo, cuando invierte energía, tiempo, creatividad en obtenerlo, su cerebro asigna a ese algo un valor proporcional al esfuerzo invertido. Este es el principio que explica por qué los hombres a veces persiguen con más intensidad a las mujeres que les presentan cierta resistencia, no la resistencia fría y calculada de quien juega juegos, sino la resistencia natural de una mujer que tiene estándares, que tiene una vida, que no está disponible para cualquiera en cualquier momento. Esa resistencia natural es una señal poderosa. Le dice a la psicología masculina, esta mujer vale la pena. Esta mujer tiene un mundo propio que considera valioso. Si quieres estar en ese mundo, necesitas traer algo a la mesa. Y eso, reina, activa en el hombre exactamente la energía que hace que las relaciones tengan sustancia. La energía de alguien que está dispuesto a invertir, porque lo que está construyendo merece la inversión. Ahora quiero ir a un territorio que pocas personas se atreven a explorar abiertamente. Quiero hablarte sobre el miedo masculino a la profundidad emocional, porque este miedo explica una cantidad enorme de comportamientos masculinos que las mujeres interpretan como indiferencia o crueldad, cuando en realidad son algo mucho más humano. Los hombres tenemos miedo de nuestras propias emociones profundas. No todos los hombres en la misma medida y no permanentemente, pero hay en la psicología masculina, especialmente en las culturas donde los hombres hemos sido entrenados a ser fuertes y controlados, una profunda incomodidad con las emociones que se sienten demasiado grandes para ser manejadas. El amor genuino es una de esas emociones. El amor real, el que te hace vulnerable, el que te pone en posición de ser herido de una manera que importa, ese amor da miedo, y ese miedo no es debilidad. Es la respuesta racional de alguien que ha aprendido, por experiencia propia o por observación del mundo, que abrir ese nivel de vulnerabilidad puede tener consecuencias dolorosas. Entonces un hombre que está empezando a sentir algo serio por una mujer, a veces hace algo que parece completamente irracional desde fuera. Se aleja, justo cuando la conexión se vuelve más real, justo cuando podría dar el siguiente paso, da un paso hacia atrás. Y la mujer que no entiende esto lo interpreta como rechazo, como señal de que no le importa, como evidencia de que estaba equivocada sobre lo que había entre ellos. La realidad es exactamente la opuesta. Ese alejamiento, cuando ocurre en ese momento específico, después de un pico de conexión genuina, es con frecuencia la señal más honesta de que él siente algo que no sabe cómo manejar todavía. La pregunta es, ¿qué hace una mujer en ese momento? La respuesta es, nada que genere más presión, y todo lo que demuestre que hay un espacio seguro esperándolo cuando esté listo. No le digas lo que sientes de una manera que lo ponga en la posición de tener que responder de inmediato. No lo presiones para definir lo que están haciendo.
No lo confrontes con la intensidad de lo que sientes como si fuera una acusación. En cambio, sé la mujer que tiene su propia vida en marcha. Sé la mujer que está genuinamente bien incluso en su ausencia. Sé la mujer que, cuando él regrese, que regresará si lo que hubo entre ustedes fue real, lo recibe sin resentimiento y sin el peso de la espera acumulada. Esa capacidad, reina, no viene naturalmente para la mayoría de las personas. Requiere trabajo interno. Requiere una base de seguridad en ti misma que no dependa de sus acciones para mantenerse estable. Requiere lo que yo llamo soberanía emocional. Y la soberanía emocional es exactamente lo que separa a las mujeres que los hombres tratan bien de las mujeres que los hombres tratan mal. No es una cuestión de suerte, no es una cuestión de apariencia, es una cuestión de desde dónde te estás relacionando. ¿Desde el miedo de perderlo o desde la certeza de que estás bien en cualquier caso? Quiero ahora tocar un tema que considero absolutamente crítico, el tema de las señales mixtas masculinas y cómo descifrarlas con precisión. Las señales mixtas, esas situaciones donde él hace una cosa y dice otra, donde avanza y luego retrocede, donde parece interesado un día y distante al siguiente, son la fuente de una cantidad insoportable de confusión y sufrimiento femenino. Y el origen de esa confusión casi siempre es el mismo: interpretar las acciones masculinas con un sistema de decodificación diseñado para el comportamiento femenino. Las mujeres generalmente comunican sus sentimientos de forma consistente y progresiva. Si una mujer está interesada, sus acciones se mueven en una dirección bastante clara hacia mayor cercanía, mayor apertura, mayor inversión emocional. El avance es relativamente lineal. Los hombres no funciona así. El avance masculino hacia algo emocionalmente significativo rara vez es lineal. Es más bien como una marea. Se acerca, toca algo profundo, se retira para procesar, vuelve a acercarse un poco más, se retira de nuevo. El patrón puede parecer caótico desde fuera, pero tiene su propia lógica interna. Lo que parece una señal mixta generalmente es el patrón natural de aproximación masculina a algo que importa emocionalmente. Cuando algo es superficial, cuando no hay verdadera inversión emocional, los hombres en realidad somos más consistentes porque no hay nada amenazante que procesar. Es cuando algo nos importa de verdad que el patrón se vuelve irregular. Esto no es una excusa para el comportamiento irresponsable o para el daño que las señales mixtas pueden causar. Es una comprensión de la mecánica subyacente que te permite leer la situación con mayor precisión y responder desde un lugar informado en lugar de desde la confusión y el dolor. Una señal mixta que viene del miedo a la profundidad emocional tiene una calidad diferente a una señal mixta que viene de la falta de interés genuino. En el primer caso, hay calidad en los momentos de presencia. Hay una intensidad real cuando él está ahí. Hay algo que no puede ser fabricado o fingido. En el segundo caso, la presencia es superficial incluso cuando está físicamente presente. No hay profundidad en los momentos de contacto, porque no hay nada profundo que esté siendo procesado. Aprender a distinguir entre estos dos tipos de señales mixtas puede ahorrarte meses o años de inversión emocional en la dirección equivocada, y puede darte la claridad de saber cuándo vale la pena tener paciencia y cuándo lo que se necesita es soltar con gracia y avanzar, porque avanzar con gracia, reina, también es una forma de poder, quedarse en una situación que no tiene futuro real, porque el miedo a lo desconocido se siente más manejable que enfrentar la incertidumbre de empezar de nuevo. Eso no es paciencia, es parálisis disfrazada de lealtad. La mujer magnética sabe cuándo esperar y sabe cuándo moverse. Y esa claridad, esa capacidad de evaluar una situación con la cabeza fría y el corazón abierto al mismo tiempo, es una de las cosas más poderosas que puedes desarrollar. Y ahora llego al punto que considero el más importante de todo lo que hemos discutido hoy. El principio que, si lo integras completamente, no solo cambia tu relación con los hombres, cambia tu relación contigo misma. El principio es este: la atracción más poderosa que una mujer puede generar en un hombre no viene de lo que ella hace, sino de lo que ella es. Las técnicas y las estrategias tienen su lugar. La comprensión de la psicología masculina tiene su valor enorme, pero nada de eso alcanza su máximo potencial si no está construido sobre una base sólida de identidad femenina.
sobre una mujer que sabe quién es, que honra lo que siente, que tiene claridad sobre lo que merece, que se trata a sí misma con el mismo respeto con el que quisiera ser tratada por otros. Los hombres somos, en última instancia, criaturas que respondemos al aura, no en un sentido místico, sino en el sentido de que percibimos, a veces sin palabras y sin análisis consciente, el estado interno de la mujer frente a nosotros. Sentimos si hay paz o ansiedad detrás de la sonrisa. Sentimos si hay plenitud o vacío detrás de la disponibilidad. Sentimos si hay poder genuino o performance de poder. Y respondemos a lo que sentimos, no a lo que vemos en la superficie. Una mujer que está trabajando en sí misma, que está construyendo una vida que le gusta independientemente de si hay un hombre en ella, que está desarrollando sus capacidades y honrando sus valores. Esa mujer emite algo que los hombres percibimos como extraordinariamente magnético, no porque hayamos decidido que lo es, sino porque algo en nuestra biología y nuestra psicología profunda reconoce la salud, reconoce la plenitud, reconoce a alguien que está viva de verdad, y frente a eso, frente a esa clase de mujer, nosotros los hombres somos mucho menos capaces de indiferencia de lo que nos gustaría admitir. Así que el trabajo más importante que puedes hacer no es aprender cómo hablarle a un hombre, es aprender cómo habitarte completamente a ti misma. Es construir la clase de vida y la clase de presencia que hace que la pregunta de si un hombre va a estar interesado en ti se vuelva casi secundaria, porque lo que tienes para ofrecerle al mundo ya es suficiente sin importar su respuesta. Y con eso, llegamos al final de este recorrido, pero no al final de lo que hay para aprender. Todo lo que hemos discutido hoy, la sonrisa involuntaria, la brecha entre emoción y acción, el silencio masculino, el efecto de perturbación controlada, los 3 elementos de la mujer magnética, la diferencia entre necesitar y elegir, el miedo masculino a la profundidad, cómo leer las señales mixtas con precisión, todo eso es solo la entrada a un sistema de comprensión mucho más completo. La guía de la mujer magnética está construida exactamente para la mujer que está lista para pasar del nivel de «entiendo que esto existe» al nivel de «sé cómo aplicarlo en cada situación real que enfrento». Está construida para la mujer que quiere relacionarse con hombres desde un lugar de poder, de claridad y de autenticidad real. No hay manipulación en este sistema, hay comprensión. Y la comprensión, reina, es la forma más sofisticada de poder que existe en las relaciones humanas. Porque no necesita forzar nada, simplemente actúa en alineación perfecta con cómo las cosas ya funcionan. El enlace está en la descripción. Las mujeres que han dado este paso no están esperando a ver si funciona, están viviendo los resultados. Lo que hagas con lo que aprendiste hoy depende de ti, pero yo ya te di la verdad, ahora es tuyo.